Buenas noches. Bueno, comienzo. En el capítulo de agradecimientos, lo primero es agradecerles a todos ustedes su presencia y lo segundo, creo que es indudable también que hay que agradecerles a Diego y Alberto su labor que hace posible no solo técnicamente estas jornadas, me estoy refiriendo al personal del Museo Comarcal, que hacen posible técnicamente estas jornadas, pero que también con su iniciativa cultural pues están haciendo posible que se vayan sucediendo ellas. Y también quería mencionar a la Corporación Municipal que organiza estas jornadas, sobre todo porque hace una cosa que creo que hay que valorar, que es dar cabida en ellas a múltiples aspectos, a múltiples facetas de la historia de Daimiel, ¿no? Desde la cultura material, la historia política, la historia económica, la cultura etnográfica, popular, la historia económica, como he dicho, y también la historia ideológica, historia de las ideas, donde aparezco yo con mi ponencia. Por último, también querría agradecer a algunas personas que han leído el original del trabajo y que me han hecho algunas indicaciones puntuales sobre algunas cuestiones que luego señalaré si hay tiempo y si viene al caso. Y algunas de estas personas que han leído este trabajo y me han hecho estas indicaciones, pues las tengo el honor de que están presentes aquí, están con nosotros. Bueno, pues voy a hacer una introducción general al trabajo que me va a llevar un poco de tiempo, pero que creo que es necesaria hacerla y luego acortaremos donde haga falta. En esta oscilación que me traigo en estas jornadas entre la ortodoxia católica y la heterodoxia, me tocaba este año volver a la ortodoxia católica, ¿no? Empecé con la ortodoxia católica de Manuel Muñoz de Morales, un teólogo de la familia de mi abuela materna, un teólogo daimileño. Continué el año en las últimas jornadas con una pequeña cala en los procesos inquisitoriales contra daimieleños del siglo XVIII y principios del XIX, y este año vuelvo a otro teólogo daimileño, Jorge Boroño y Romero, 1849-1912, que fue compañero de Manuel Muñoz de Morales en Toledo, que fue, como él, profesor en el Seminario Conciliar San Ildefonso de Toledo, y que como él seguía una línea de pensamiento tomista, es decir, seguía un pensamiento filosófico y teológico fiel a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, un pensamiento tomista, por tanto, ¿no? Bueno, pues hay que indicar una cosa. He hecho el trabajo principalmente porque, ya que hablé en las segundas jornadas de Manuel Muñoz de Morales, creo que es justo que también digamos que existió otro teólogo de la misma época, colega suyo, colega de Manuel Muñoz de Morales, que también tiene una obra que es relevante y que es sugestiva desde el punto de vista filosófico y teológico, como Nadilé, y me da un poco de remordimiento, un poco incluso de eso, de remordimiento de conciencia, pues haberles presentado a Manuel Muñoz de Morales, que era de mi familia, y no hacerlo con Jorge Boroño y Romero, que tiene una obra igualmente interesante. Bueno, ellos eran teólogos, pero hay una modalidad de la teología natural, por lo menos una modalidad de la teología católica, la teología natural, que propiamente es filosofía, ¿no? Que es el conocimiento racional de Dios, de lo que se puede saber racionalmente a la luz natural de la razón, sin intervención de la luz sobrenatural de la fe, de Dios. Pues esta teología natural es propiamente una parte de la filosofía, como dice algunas veces la gente, de la filosofía pura, de la filosofía primera, ¿no? De lo que Aristóteles llamaba la metafísica o filosofía primera. Hay que hacer una advertencia para tenerlo presente en todo lo que digamos luego después en el desarrollo del comentario de este discurso. Cuando el tomismo habla del conocimiento racional de la existencia de Dios, aquí estamos entendiendo por Dios la causa primera, el ser supremo. Dios en el sentido de la idea filosófica de Dios. No hablamos todavía de Dios como un trino o de Dios encarnado o de la transustanciación de la Eucaristía. Todo eso serían ya misterios dogmáticos que se alcanzan solo por la fe, que son contenidos exclusivos de la fe. El conocimiento racional de la existencia de Dios es de Dios, como veremos luego, como causa primera, como ser supremo. Dios en el sentido un poco de la idea filosófica de Dios. Bueno, pues
pues como teólogos naturales, con esta idea de que es posible el conocimiento racional de la existencia de Dios, tanto Muñoz de Morales como Jorge Borondi Romero, que es el que nos interesa ahora, Jorge Borondi Romero, eran, en tanto hacían teología natural, filósofos. Creo que estará claro para todos que existe una filosofía cristiana, una filosofía específicamente católica. Lo digo por el prejuicio que hay muchas veces de que la filosofía es algo que siempre tiene que ser contrario a la religión, o que tiene que ser subversivo frente a las ideologías tradicionales, etcétera. La filosofía es muy plural, hay muchas cosas dentro de la filosofía, muchos filósofos y filósofas de muchos colores, de muchas creencias, de muchas ideologías, y cada uno puede encontrar ahí un poco lo que quiera, ¿no? Bueno, creo que es necesario, aparte de la justificación que he dicho, de que lo hago para hacer justicia y no solo hablar de Muñoz de Morales, sino hacer ver que también existe otro teólogo aquí en Daimiel en esta época que es importante. Creo que también se justifica el trabajo porque creo necesario el diálogo con las tradiciones, para saber si las tradiciones las vamos a continuar o no las vamos a continuar, o qué parte de ellas nos interesan o no nos interesan, o nos valen o no nos valen. Lo primero es conocerlas, no tener una imagen falsa de ellas o una caricatura, como se tiene muchas veces, ¿no? Es necesario el diálogo en este sentido para el conocimiento que nos permita luego hacer la reflexión crítica. Y también porque creo que la filosofía tiene que estar implantada culturalmente, es decir, la filosofía no consiste en plantearse individualmente lo que a uno se le pasa por la cabeza o se le ocurre en momentos de excitación existencial o emocional, sino que la filosofía tiene que estar en diálogo con unas tradiciones que nos aportan unos problemas y unas posibles soluciones que, repito, podemos seguir con ellas o no, pero lo primero para ver si seguimos con ellas o no, lo primero para tratarlas críticamente es conocerlas. Bueno, yo de todas maneras solo establezco aquí las bases del diálogo, me hago de portavoz de Jorge Borondi Romero, para que luego cada uno en su foro interno, como quiera, pues pueda continuar ese diálogo. Mi posición personal sobre el tema, si es que la tengo, si es que no me limito ya a estas alturas del partido, podríamos decir, a suspender el juicio, como hacían los filósofos escépticos de la antigüedad griega, es decir, a no afirmar ni negar, a no decir ni una cosa ni otra. Mi posición personal, si es que la tengo, repito, pues me la reservaría. Establezco solo las bases del diálogo haciendo de portavoz de Jorge Borondi Romero. Bueno, pues paso a decir los datos biográficos que he podido recoger sobre él. Jorge Borondi Romero nació en Daimiel el 23 de abril de 1849, en el número 4 de la calle Peñoncillo. Sus padres eran Francisco Borondo Mejía y Francisca Romero Aguirre. El oficio del padre era el del carpintero. Todos estos datos están aquí en esta certificación de la partida de bautismo, que se encuentra en la parroquia de Santa María, que mi padre me hizo la gestión de ir a recogerla y me comunicó que en Santa María se encuentra muy bien instalado este archivo y es muy fácil consultar cualquier cosa, ¿no? Que incluso lo están informatizando. Bueno, en el momento de pronunciar en el primer Congreso Católico Español, Nacional Español, de 1889, el discurso que voy a comentar, en el que me voy a centrar luego, don Jorge Borondi Romero era catedrático de Filosofía en el Seminario de Madrid. En 1901 fue nombrado capellán mayor de la capilla de Mozárabes de la Catedral de Toledo, que es una famosa capilla de la Catedral de Toledo que se encuentra en la parte de detrás del coro a la derecha, donde se han conservado el rito hispano-mozárabe hasta la actualidad, ¿no? Pues era capellán mayor de esta capilla de la Catedral de Toledo y era también canónigo por oposición de dicha catedral. Desde 1894 era profesor del Seminario Conciliar de Toledo, donde impartió la asignatura de Instituciones Teológicas Dogmáticas, y allí coincidió con Manuel Muñoz de Morales, el otro teólogo al que dediqué la segunda ponencia. Jorge Borondi Romero murió en Toledo el 13 de julio de 1912 a la edad de 63 años. Según nos informa una nota necrológica sobre nuestro autor publicada el 18 de julio del año de su muerte en el diario carlista El Porvenir, la ideología política de Jorge Borondo era la carlista o tradicionalista, lo que se aviene bastante bien, lo que parece bastante lógico pensando cuál era su ideología filosófica, también muy ortodoxa, muy firme, muy estricta, con mucha solera, digamos, de la tradición católica. Nos informa también este diario de que el teólogo daimieleño había publicado en él varios artículos fustigando el liberalismo y de que explicaba en el Seminario Universidad de Toledo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, dice textualmente este diario, con una competencia poco común. Bueno,
También aparece, y de ahí es donde tengo la primera noticia de Jorge Borondo, igual que la tuve de Manuel Muñoz de Morales, en el diccionario del BAS y Buen Día, como una de las personalidades ilustres de Daimiel, y también en el ensayo de un catálogo de niños ilustres de la historia de Daimiel de Santos García Velasco. Bueno, he hecho una contextualización de la circunstancia histórica del primer Congreso Católico Nacional Español en el que participó Jorge Borondo y Romero, en el que me voy a centrar porque creo que es lo más interesante filosóficamente de su obra, ¿no? Donde más se ve más claramente el aspecto de teología natural que tenía su obra. Entonces me voy a centrar en esta obra. Luego las demás que tienen las mencionaré solo si hay tiempo al final. Bueno, pues como contextualización histórica de este primer Congreso Católico Nacional Español hay que decir que se fue convocado en 1887 por el obispo de Madrid Alcalá, que era el burgalés Ciriaco María Sancha, y tuvo importancia, tuvo trascendencia bastante dentro del mundo católico, porque en esta época el catolicismo político se encontraba dividido, políticamente estaban divididos los católicos, había distintas facciones, distintos partidos, muchas veces con una rivalidad bastante enconada entre ellos. Estamos en la época de la restauración alfonsina, de la restauración de Alfonso XII, y había estas facciones católicas o partidos, ¿no? La Unión Católica de Pidal, que aceptaba el régimen moderadamente liberal de la restauración alfonsina como mal menor, decían como hasta que se pudiera implantar el reino de Cristo, ¿no? Como se decía en la época. Eran posibilistas, pero como mal menor, para que no hubiera otro régimen que fuera más anticlerical, más anticatólico, etcétera, lo aceptaban. Luego estaban los carlistas, que eran intransigentes con todo tipo de liberalismo, que habían perdido una guerra, la última guerra carlista, en este año ya de cuando se convoca el Congreso, en 1887, pero que dentro, digamos, de la legalidad seguían oponiéndose frontalmente al liberalismo. Y había una escisión integrista, el llamado Partido Integrista, fundado por Ramón Nocedal, y agrupado también en torno a la figura de un filósofo menor, digamos, Ortiz y Lara, que eran los más ultramontanos, más a la extrema derecha, digamos, ¿no? Más incluso que los propios carlistas. Bien, pues para unificar a los católicos de cara a la acción en la sociedad, de cara a la moralización de la sociedad, de cara a la búsqueda de la hegemonía ideológica, como diría hoy uno de Podemos siguiendo a Gramsci, para buscar esa ideología, esa hegemonía ideológica, se celebró este congreso. Y creo que debemos estar orgullosos, con independencia de cuál sea nuestra adscripción ideológica, que un daimieleño pues estuviera presente en él de manera activa y tuviera una intervención con un discurso sobre el tema este que hemos dicho. Aquí tengo la imagen esta del congreso. Es una típica estampa decimonónica, como ustedes ven. Se puede apreciar que no hay ninguna mujer, ¿no? Ya saben ustedes lo que decía San Pablo en la primera carta a los Corintios, lo de calle la mujer en las iglesias. Pues estos en esta época se tomaban las palabras del apóstol al pie de la letra, lo cual yo no digo que esté bien, Dios me libre, ni que estén bien las palabras que decía San Pablo, ¿no? Ahí está el dibujo que tienen. Bueno, pues paso ya a resumir un poco los contenidos. No hay mucho tiempo, voy a tener que hacerlo de una manera somera, de una manera rápida, los contenidos de su discurso, de este discurso sobre el tema monismo y positivismo. El tema era un tema propuesto por los organizadores del Congreso, y un tema propuesto con intención polémica, para que se criticara el monismo y el positivismo, porque monismo y positivismo son dos doctrinas filosóficas anticatólicas, contrarias a lo que la Iglesia considera la verdad católica, y consideraba en esta época, sigue considerando, ¿no? Son dos doctrinas claramente heréticas, claramente contrarias al catolicismo. Por lo tanto, que quede claro, Jorge Borondo y Romero no era ni monista ni positivista. Él lo que hace en su discurso es atacar al monismo y al positivismo, desde su filosofía teológica tomista, desde el Santo Tomás de Aquino, ¿no? Lo interesante es que, como buen tomista que cree que existe un conocimiento racional de la existencia de Dios,
un conocimiento de la luz natural de la razón, él no hace esta crítica simplemente anatomizando, es decir, condenando, diciendo esta gente son unos impíos y unos ateos que se van a condenar todos y esto es contrario a la Iglesia y esto está muy mal porque son enemigos de la fe, sino que él trata de refutar filosóficamente al monismo y al positivismo, de la manera que brevemente diremos, ¿no? Porque cree en una teología natural, porque piensa que hay una teología natural que es un conocimiento racional de la existencia de Dios, un conocimiento de la existencia de Dios como ser supremo, como causa primera, a la luz natural de la razón, como estoy diciendo. Bien, el positivismo es una doctrina teórica filosófica que consiste en esto que hemos puesto. Todo conocimiento debe basarse en la experiencia de los sentidos. Eso se llama empirismo y es la postura sobre el conocimiento que asume el positivismo, que tiene el positivismo, ¿no? Es el empirismo propio del positivismo. Todo conocimiento debe basarse en la experiencia de los sentidos, en la experiencia sensible, que se dice filosóficamente, ¿no? En la experiencia que tenemos a través de los sentidos. Y a esta postura empirista sobre el conocimiento, el positivismo une un cientificismo, podemos decir, la idea de que las ciencias naturales modernas deben ser el modelo de todo conocimiento posible. Hay que atenerse a los hechos de experiencia y esos hechos de experiencia deben ser tratados como son tratados experimentalmente mediante el cálculo y la medida en las ciencias modernas de la naturaleza. Por lo tanto, y este es el punto en el que se enfrenta claramente a la posición católica tomista de Jorge Borondi Romero, el positivismo rechaza que exista un conocimiento racional de lo que está más allá del mundo, rechaza la metafísica, rechaza ese conocimiento racional en el que sí de lo metafísico, de lo que está más allá de lo dado, más allá de los datos de los sentidos, que Jorge Borondi Romero defiende. Bien, el monismo es la postura filosófica. Monismo viene del monos griego, que significa uno, la unidad, lo único, que afirma que existe una única realidad, afirma el monismo que existe una única realidad que abarca todo cuanto hay. No existe la realidad del más allá, como decimos habitualmente, es decir, o más filosóficamente, la realidad suprasensible, la realidad trascendente, como realidad distinta y separada del mundo. Es decir, el monismo niega, dicho más filosóficamente, la dualidad de sustancias, que exista una realidad, la de este mundo, y otra realidad distinta, trascendente a este mundo, suprasensible, que haya que postular o que haya que pensar que existe como causa de este mundo. Solo existe una realidad que abarca todo cuanto hay, en la que está englobado todo. Como ven ustedes, el positivismo está más cerca del agnosticismo, es decir, no podemos conocer, no podemos saber racionalmente si Dios existe o no, porque lo que está más allá de la experiencia de los sentidos, lo que está más allá de la experiencia sensible es incognoscible, no se puede conocer. No hay metafísica como ciencia, no hay metafísica como conocimiento efectivo. Es una postura agnóstica. Mientras que el monismo claramente es más ateo, ¿no? Más de negar que exista Dios. No hay dualidad de sustancias de este mundo y otro mundo distinto que sería la causa de nuestro mundo, que sería Dios. Bueno, pues ¿qué argumento filosófico es el que esgrime como tomista Jorge Borondi Romero contra positivismo y monismo? Pues el uso metafísico de la idea de causalidad, no de casualidad, de causalidad, el uso metafísico de la idea de causa. El mundo tiene que tener una causa. El mundo no puede ser una realidad incausada. ¿Por qué tiene que tener una causa? Bien, aquí entramos un poco ya en la metafísica, ¿no? En estos argumentos racionales que ofrecerían presuntamente, según la postura de Jorge Borondi y Romero, un conocimiento racional de lo que está más allá de los sentidos. Tiene que tener una causa porque el mundo no se basta a sí mismo para existir, no tiene la razón de ser de su existencia en sí mismo, no existe por sí mismo. Esto, filosóficamente, también se dice que el mundo, en tanto que es así esto, existe pero podría no existir, lo cual, metafísicamente, se expresa diciendo que el mundo es contingente, no necesario, ¿no? Como en la película esta que le gusta a mucha gente de Amanece que no es poco, cuando le dice uno al alcalde: señor alcalde, que usted es necesario y nosotros somos contingentes. Pues aquí el mundo es lo contingente, existe pero podría no existir. No es una realidad necesaria,
es contingente, existe pero podría no existir. Y si existe pero podría no existir, tiene que haber una causa extrínseca al mundo, externa al mundo, que explique, que sea la razón de que el mundo existe de hecho, en lugar de no existir, cuando podría no existir. Bien, pues esa realidad, esa causa sería Dios. Esa causa extrínseca al mundo sería Dios. Podríamos caer en un regreso al infinito. Podríamos caer en decir, bueno, como decíamos en las clases de religión en la escuela, cuando decían, Dios es la causa del mundo. Pero la causa de Dios, ¿cuál es? Podríamos caer en un regreso al infinito. Pero según Borondo y Romero, siguiendo a Santo Tomás, que a su vez en esto sigue a Aristóteles, Santo Tomás es un autor aristotélico, que lo que hace es, de alguna manera, como se dice muchas veces, bautizar a Aristóteles. Ese camino no se puede seguir, eso sería absurdo. Santo Tomás dice que es porque así se destruiría el orden de las causas. Si existe una causalidad es porque hay una primera causa que produce las causas intermedias y estas causas intermedias producen la causa última, la más próxima al mundo. Si hubiera un regreso al infinito de causas, ya no habría orden de causas. Desaparecería, por tanto, según este pensamiento, la efectividad de la causalidad, la efectividad de las causas. Hay otro argumento que se podría también esgrimir, que no lo conozco por Santo Tomás, es de otra fuente, pero bueno, nos llevaría más tiempo y veo que nos va quedando poco tiempo, ¿no? Bueno, pues he puesto a continuación los autores anticatólicos que Jorge Borondo critica en su discurso. Claro, a esta idea de la causalidad, de que bueno, como el mundo es un ser contingente que existe pero podría no existir y tiene que haber una realidad que explique que existe de hecho en lugar de no existir, los monistas que dirán, bueno, pues si resulta que si existe el mundo, tenemos que admitir que existe lo necesario, ¿por qué no decimos directamente que el ser necesario, el ser que existe y no puede no existir, es el mismo mundo, sin necesidad de suponer otra realidad que tenga que ser la otra realidad, que sería Dios, que tenga que ser el ser necesario? Pues eso es lo que hace Baruch Spinoza, el filósofo, podemos considerarlo fundador del monismo en la Edad Moderna, con su sistema filosófico de monismo racionalista, que afirma expresamente que el mundo es causa sui, el mundo es causa de sí mismo, que el mundo no necesita tener causa distinta de él porque es una realidad necesaria, que existe necesariamente. Bueno, a continuación habla también Jorge Borondo y Romero de monistas materialistas, diferenciándolos de monistas idealistas. El monismo materialista es muy sencillo, hay una única sustancia, no hay dualidad de sustancias, Dios y el mundo, una única sustancia, y esa única sustancia que existe es la sustancia material. Por lo tanto, todo proviene de la actividad de la sustancia material, el pensamiento, todo lo que llamamos pensamiento que se atribuye en la metafísica al alma, etcétera, proviene de la actividad de la materia. Si todo es materia, si solo existe la materia, solo existe la sustancia material, pues no hay ni almas, ni ángeles, ni demonios, ni dioses, ni Dios, etc. Es simplemente el materialismo ateo, que fue representado por todos estos autores, que cita a todos ellos los cita Jorge Borondo y Romero, que eran médicos o zoólogos, no muchos de ellos, la mayoría. Cuando la sociedad burguesa era una sociedad culta, había incluso médicos que filosofaban, como estos que tenemos aquí, ¿no? Quería hacer una alusión a Haeckel, que fue un biólogo, divulgador del evolucionismo darwinista, creador de una filosofía monista materialista a partir de Darwin, del evolucionismo de Darwin, que fue muy conocido en su época, porque resulta que hace ya mucho tiempo, cuando era yo todavía estudiante, vi que en el Eco de Daimiel, creo que era, o en un periódico de los del siglo XIX de aquí de Daimiel, hubo una polémica entre un forastero que defendía el monismo materialista de Haeckel y un Ruiz Valdepeñas que, como católico devoto daimieleño, etcétera, defendía, no admitía este monismo materialista, que sería interesante rastrear, volverla a encontrar. He intentado volver a encontrar en otras veces que he visto el Eco de Daimiel, pero no lo he encontrado. Pero bueno, con detenimiento se podría volver a encontrar. Y se podría hacer un trabajo
para próximas ponencias sobre todos los artículos de interés filosófico e ideológico de nivel alto que había en esta prensa, que en esta época sí se daba estos artículos de interés filosófico e ideológico en nuestra prensa local. Bueno, y luego habría que diferenciar el monismo materialista de estos autores del monismo idealista. Para todos ellos, tanto para materialistas como para idealistas, vale el argumento que hemos dicho de la causalidad, de la necesidad de que el mundo tenga una causa como realidad contingente que es. El idealismo filosófico, saben ustedes que es una doctrina difícil, ¿no?, que contradice el sentido común habitual. El idealismo viene a decir que lo que existe realmente no son las cosas materiales independientes de la conciencia, sino que lo que existe realmente son los contenidos de la conciencia, las representaciones, percepciones, sensaciones, imágenes mentales, podemos decir. Eso es lo que existe realmente, esa es la verdadera realidad. Pero bueno, no nos meteremos en esa cuestión de profundidad metafísica porque tanto para monistas materialistas como monistas idealistas vale el argumento de la causalidad, que vale, según todo este pensamiento, el argumento de la causalidad, que es el que utiliza contra ellos Jorge Borondí Romero. Estos son los autores positivistas que cita también Jorge Borondí Romero, que son todos ellos autores muy importantes del XIX, muy conocidos, Littré tal vez un poco menos, Comte, Stormil, Herbert Spencer, que el positivismo dice que no es posible el conocimiento metafísico, el conocimiento racional de lo suprasensible. Y Jorge Borondí Romero dirá, sí es posible el conocimiento racional de lo suprasensible, porque si existe lo sensible y lo sensible es una realidad contingente, tiene que tener su causa. Bueno, había puesto a continuación los retratos de los filósofos, pero bueno, esto no nos da tiempo a entrar en el detalle de cada uno de ellos. Como conclusión, quiero incidir en una cosa, de las relaciones razón y fe, para que se entienda bien todo esto. La relación entre razón y fe que establece el tomismo está explicada en este gráfico, ¿no? Son con dos conjuntos entre los que hay una intersección, que sería Dios, alma y mundo, que Dios existe, que existe el alma inmortal y que Dios es el creador del mundo. Eso son preámbulos de la fe, como lo llama Santo Tomás, que son cognoscibles a la sola luz natural de la razón. Pero esto, lo digo para que no haya confusiones, y a lo mejor en alguna expresión que se me ha escapado a mí en esta ponencia o en la anterior de Muñoz Morales podría dar lugar a confusión, por lo cual, si es así, pido perdón. Esto no quiere decir que la razón pruebe la fe o que la razón sirva de fundamento a la fe, porque la fe es algo que viene de la gracia, como es sabido, ¿no?, que es gratuito. Como viene de la gracia y como su propio nombre indica, es gratuito. No es concedida por Dios por ninguna exigencia de la razón, por ningún mérito de la razón. No sería, por tanto, exacto decir que la razón prueba la fe. Santo Tomás dice, entonces la fe ya no tendría mérito. Lo que hay es una armonía entre razón y fe. La fe puede saber, teniendo fe, puede saber que ella no está en contradicción con la razón, que parte de sus contenidos son comunes a la razón también los puede alcanzar, la simple razón natural, y que el resto de sus contenidos, los misterios dogmáticos que decíamos antes, según este planteamiento, esto es muy conocido de Santo Tomás, según este planteamiento no contradicen a la razón, sino que van más allá de la razón, amplían el campo de la razón, pero no la contradicen, pero no destruyen la razón, ¿no? La gracia, que es de donde viene la fe, dice Santo Tomás, no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Bueno, pues con esto habríamos concluido el repaso a este discurso. Voy a concluir ya enseguida. Hago simplemente mención de las otras obras que escribió Jorge Borondí Romero, que son más de teología dogmática, por eso las he dejado fuera y me he centrado en el trabajo del discurso sobre positivismo y monismo. Tiene un libro sobre el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que fue proclamado por el Papa Pío IX en 1854,
tiene un discurso en latín que he podido entender, porque mi latín es escasísimo, pues he podido entender lo que he podido, donde él amplía un poco la cuestión de la teología natural, pasando a lo que la teología natural dice, no sobre la existencia de Dios, sino sobre la esencia de Dios, que según esta teología natural tomista, sobre la esencia de Dios, sobre lo que es Dios, también es posible saber un conocimiento aproximado, un conocimiento no completo, no absoluto, podemos decir, pero es un conocimiento aproximado por lo que ellos llaman la analogía del ser de Dios con el ser de las criaturas, ¿no? Bueno, y luego tiene una obra que es una obra histórica sobre el Santísimo Cristo de los Desamparados, venerado en la iglesia de San José de Madrid, y sobre la cofradía en la que estaba encargada de este culto, donde es interesante, aparte de todas las noticias históricas que tiene sobre la cofradía, que eso, bueno, pues son más para curiosos y cofrades de esa cofradía, es interesante porque intercala capítulos de teología dogmática, de teología también de los sacramentos, de teología litúrgica, donde para el creyente es interesante desde el punto de vista de los misterios de la fe, y también para el no creyente para el estudio, digamos, antropológico del culto católico y de la creencia católica, ¿no? Bueno, pues con esto he terminado. Muchas gracias.